Si tienes una computadora con una tarjeta gráfica de NVIDIA y usas una distribución de Linux, puede que cuando bajes actualizaciones y no observes bien que bajaste la nueva versión del kernel, tengas fallos para poder ingresar. Por ejemplo, aquí ya me dice que existe un fallo con algo que tenga que ver con la tarjeta NVIDIA. Esto suele suceder porque cada vez que bajas una versión del kernel tienes que también asegurarte de tener una versión actualizada del driver para poder trabajar con la tarjeta gráfica de NVIDIA. Entonces, tuvimos que ser observadores de que bajamos una nueva versión del kernel y enseguida asegurarnos de actualizar también el driver de la tarjeta gráfica. En este caso, yo dejé que pasara el error, porque a veces, si no observaste y reiniciaste la máquina, te va a aparecer un error de este tipo y no vas a poder iniciar y entrar al modo gráfico, ya sea con Genome, de plasma, lo que tú quieras, por lo mismo de que no está actualizado el driver. Y, y bueno, ya, ¿qué se puede hacer cuando tienes el error? Se puede solucionar de dos formas. La primera era haber hecho, como le estaba diciendo, una vez actualizado la nueva versión del kernel, enseguida tuvimos que actualizar la versión del driver antes de iniciar o reiniciar nuevamente la computadora. Bueno, entonces, suponiendo que ya iniciaste en otra ocasión la computadora y te llevaste la sorpresa de que no puedes iniciar bien, o reiniciaste la máquina y te causó distintos fallos como con la tarjeta gráfica de NVIDIA. Entonces, en este caso, para arreglar el driver, podemos ingresar con Control Alt F4, F3, F2, lo que tú quieras, a una terminal de tipo texto, donde te vas a loguear. Y ya que te loguees, bueno, si eres observador, puedes ver la versión que estás utilizando del kernel luego enseguida. Aquí yo ya me di cuenta que estoy usando la 61295 para Debian 13, para procesador AMD64, que es relativamente reciente para la fecha en la que estoy grabando este video. Lo reconfirmo. Ok. Voy a ver ahora qué versiones del kernel tengo. Y yo generalmente dejo dos, pero aquí ya estoy viendo que tengo tres. Tengo el 6285, 6294 y el 6295. Este es el más reciente, el que no tenía. Y es el anterior con el cual yo estaba trabajando. Generalmente dejo dos por este tipo de problemas que suelen aparecer cuando instalas un nuevo kernel, que a veces algún driver no funciona. Entonces puedo volver al anterior, hacer los ajustes y ya poder entrar correctamente al nuevo. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque sí puedo aquí también solucionar en esta pantalla el problema. El problema también es que a veces no tenemos acceso a internet, porque generalmente puede ser que también el driver para el acceso a internet falle. En ocasiones sí funciona, o sea, eh, por ejemplo, vamos a ver si tengo acceso a internet. Perdón. Vamos a enviar 3 paquetes a una dirección segura como CloudFlare. Ah, sí, efectivamente sí tengo internet. Vamos a enviar a OneLine. Igual, en una clásica de Google. Sí, en ocasiones anteriores no había tenido acceso a internet. Y por eso me aseguré siempre de tener una versión anterior, como una práctica segura, una versión anterior del kernel, siempre disponible para hacer ajustes. Bueno, aquí podría seguir el procedimiento y hacerlo de la forma correcta, pero de manera más práctica voy a seguir ahora, pero grabando la pantalla sin tener una cámara en la mano. ¿Sí? Porque es difícil enfocar y quiero que se enfoque bien. Y aparte, porque sería también un ejemplo de cómo, en caso de que te falle algún del driver también del acceso a internet, hacerlo accediendo al anterior kernel. Y también porque también debimos, cada vez que actualizamos la versión del kernel, hecho como lo vamos a ver enseguida, suponiendo que todavía no reiniciamos la máquina. ¿Sí? Como si recién hubiéramos actualizado el kernel y enseguida los pasos que debimos haber hecho. ¿Sí? Y bueno, con este comando podemos ver para qué versiones del kernel está bien instalado el driver de la tarjeta gráfica de NVIDIA. Y solamente está para el 6285 y el 6294. Nos falta para la versión del nuevo kernel. Y eso es lo que vamos a resolver. Entonces, vamos a reiniciar. Yo utilizo este comando. Bueno, esta computadora es una laptop de la marca Lenovo. Aquí, solamente hay que, cuando lleguemos al grupo, entrar a las opciones avanzadas de distribuciones de Debian, la que utilizo. Y vamos a entrar a la versión anterior, no a la recovery, solamente a la normal, pero anterior del kernel. Y después ahí voy a continuar grabando la pantalla. ¿Sí? Una vez dentro del sistema con el kernel anterior, aquí lo que debemos haber hecho antes de reiniciar la computadora es, una vez instaladas
las nuevas actualizaciones, entre ellas el nuevo kernel, la nueva versión del kernel de Linux, tuvimos que comprobar, por ejemplo, de pkleaks de Linux Imagen, para ver que realmente tenemos otra nueva versión del kernel. Ya no solamente las dos anteriores que teníamos, en mi caso 6.2.85 y 6.12.94, sino una nueva 6.12.95. Entonces, lo que debemos hacer siempre es, una vez instalada la nueva versión del kernel, es actualizar. Bueno, vamos a asegurarnos primero que no haya más actualizaciones. No las hay, entonces ahora sí procedemos a instalar las nuevas cabeceras, asegurando que sean para la nueva versión del kernel, que es la 6.12.95. Sí, tiene que decir como que dice 6.12.95 de 13 MD64 en mi caso. Las cabeceras tienen el código con el cual se va a compilar para crear el nuevo driver de la tarjeta gráfica de NVIDIA y pueda funcionar con exactamente esta nueva versión del kernel. Bien, aquí me dice lo que se va a instalar y probablemente se instalará automáticamente también. Esperamos. Sí, autoinstala. Se está autoinstalando. Entonces este paso te ahorra también tener que escribir el comando para instalar el código que recién compilamos. Voy a cortar un poco, a ver si es necesario. Ok, ya terminó, se autoinstaló. Vamos a comprobar con un sudo dkms status para ver si se instaló una nueva versión. Sí, aquí ya la tenemos. Entonces, vamos a iniciar nuevamente la computadora, a ver si esta vez no tiene errores, a tratar de iniciar con el nuevo kernel. Vamos a iniciar con el kernel más reciente. No tuvimos que utilizar este comando, más que este comando, para instalar y que se autoinstale el nuevo driver de la tarjeta gráfica. Si no se le llegara a instalar, enseguida se ejecutaría también esta instrucción. Pero ya no es necesario, con lo anterior fue suficiente para que se instalara correctamente. Comprobemos que estamos actualmente usando la más reciente versión, que en mi caso es 6.12.95. Y ahora volvamos a ver. Volvamos a ver todas las distintas versiones del canal que tenemos actualmente. Tenemos la 6.285, la 12.94 y la de 12.95. Bueno, generalmente debemos de conservar nada más la más reciente y la anterior. La anterior por si llegara a fallar, si tuviéramos a tener fallos con la más reciente. Poder corregir. Entrar y poder corregir con la anterior, como lo hicimos ahorita, ¿verdad? La más antigua, que en este caso es la 6.285, la podemos ya eliminar. Aquí en el estado, si se fijan, dice dos veces sí, quiere decir que está correctamente instalada. Si la llegamos a eliminar y quedan algunos archivos de configuración, el estado cambiaría a RC, en lugar de I sería RC, que significa que quedaron restos de archivos de configuración. Y ahorita vamos a ver el procedimiento para eliminarlos correctamente. También las cabeceras, vemos que tenemos tanto para la versión del kernel 6.285 como la 6.12.94 y la 6.12.95. Igualmente sería necesario eliminar estas. Módulos. En una ocasión tuve que eliminar un módulo, aunque es raro porque generalmente aquí los módulos ya vienen integrados dentro de las Linux Image. Entonces es raro tener que eliminarlos. Generalmente con Linux, eliminando Linux Image se eliminan automáticamente todos. Y también eliminando Linux Headers, las cabeceras. Bueno, una última vez vamos a comprobar para qué versiones del kernel de Linux tenemos instalado correctamente los drivers para la tarjeta gráfica. Y efectivamente la 6.285, 6.294 y ahorita actualmente ya la 6.12.95, que son los que acabamos de instalar correctamente.
Entonces también vamos a eliminar los drivers de la 6285. Para eliminarlo tenemos que poner este comando sudo purge linux image, la versión que queremos, y también de las cabeceras. Bueno, volviendo, es sudo apt purge linux image 6285 y linux server 6285, la versión más antigua. Les digo que a veces me ha ocurrido solamente una vez que tuve que eliminar algo así. Pero generalmente los módulos les digo que vienen dentro o ya integrados en image, por lo menos en Debian. Entonces no es necesario hacer esto. Bueno, ya que tienen el comando sudo apt purge, le dan y les va a avisar cuáles se van a eliminar para liberar 121 megas. Entonces ya le dicen sí. Listo. Vamos a ver cómo quedaron la lista de las imágenes. Y ya comprobamos que nada más queda la 94 y la 95. Dentro de las cabeceras, el listado de las cabeceras que tenemos, nos quedó este common, pero ya vamos a eliminarla. Acuérdense que tienen que escribir tal y como dice aquí. Para todos, Linux R6285. Y aquí en lugar de -MD64 tenemos que colocar common. Y ahora sí ya no la tenemos instalada. En este comando, en el status, vemos que ya nada más tenemos el driver para la versión 6294 y la 6295. Ya eliminamos el de la 6285. Volviendo, en caso de que nos hubiera aparecido aquí en lugar de una I, nos hubiera aparecido un estado RC, también podemos utilizar para rematar de eliminar completamente el comando sudo apt purge el símbolo de tilde, o no sé cómo se diga, virulilla, o que generalmente sale oprimiendo la tecla Alt R y el símbolo, o creo que también, no sé si con Alt ñ, lo que tienen teclado en español, Alt R, ñ, y no sé si control Alt ñ también, pero en fin, bueno, este símbolo, C. Como no hay nada que remover, entonces ya está correcto. El paquete indicado condición si instala de forma automática ya no es necesario. Si nos dice que se instala un paquete llamado Linux Cat Build, que creo que es el que se ejecutó para construir el driver en aquella ocasión, cuando instalamos en la versión 6285. Igual para las otras versiones, la 6294 y la 6295. Entonces vamos a removerlo porque también quedó de la como otro paquete fuera de las cabeceras, fuera de las imágenes, de la versión del kernel. Entonces vamos a eliminarlo con apt, como dice aquí, auto remove. Sí, porque es lo único que queda de la vieja versión del kernel 6285. ¿Se va a eliminar? Decimos que sí. Y listo. Sudo apt purge otra vez. Y esta vez ya no hay nada que eliminar. Ok, entonces ya quedó el sistema. Y ahora solamente tenemos dos versiones del kernel, que es la 6294 y la más reciente 6295. Cada una con su respectivo driver de la tarjeta gráfica de NVIDIA para que no falle al momento de iniciar y funcionar con los gráficos. Entonces, para todos aquellos que tenemos una tarjeta gráfica de NVIDIA en nuestra computadora y utilizamos una versión de Linux, es necesario hacer este procedimiento antes de reiniciar la máquina nuevamente. Si se te olvidó o no observaste que se estaba instalando una nueva versión del kernel de Linux e iniciaste teniendo una vieja, bueno, puedes volver porque siempre queda ahora sí que la penúltima versión instalada. Entonces vuelves a la versión inmediata anterior y vuelves a hacer el procedimiento que te faltó. Porque te digo, puedes hacerlo en modo consola ya cuando
entraste y falló, pero a veces no tienes instalado también o tienes algún problema con el driver del Wi-Fi o de la red. Y para evitarnos todos esos problemas de configuración, lo más práctico es volver a la versión anterior del kernel, iniciar nuevamente bien y listo, ya corregirlo ahí. El último paso ya para terminar es actualizar el grupo. Para que ya no se listen en las versiones, cuando entramos al grupo en opciones avanzadas, ahí nos listaban las diferentes versiones del kernel con el cual podíamos iniciar. Esto lo hacemos para que ya se olvide de la versión 6.12.85 y nada más se quede con la 6.12.94 y la 6.12.95.